Clara Whitfield apretó a su hijo menor contra el pecho y corrió. Detrás de ella, la voz de Olmo venía amanitaba. La voz del alguacil Cole Ransom cortaba la ventisca como una cuchilla. Ya no te queda ningún lugar, Clara, ni en este condado ni en este territorio. Pero ella siguió corriendo. 4 hijos, un caballo muerto, sin comida, sin refugio, solo nieve y oscuridad. Y esa clase de desesperación que hace que una mujer llame a la puerta de un extraño a medianoche. Y que rece para que no sea el tipo de hombre que rechaza a una madre. No lo era. Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos hasta el final. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Ahora, empecemos. La nieve no caía esa noche. Atacaba. Venía de lado desde la alta cresta, golpeando con fuerza el rostro de Clara Whitfield. Se colaba por cada hueco entre su cuello y la piel, entre sus dedos y la lana con la que había envuelto el cuerpo de Sam. Lo sostenía apretado contra su pecho. Un brazo sujetaba sus pequeñas piernas. El otro brazo estaba estirado hacia atrás. Sus dedos se aferraban con tanta fuerza a la muñeca de Ruby que la niña había dejado de quejarse hacía más de 1 kilómetro. Mamá. La voz de May llegó justo desde detrás de su hombro izquierdo. Firme, siempre firme, esa niña. Mamá, Caleb está cojeando otra vez. Lo sé. Clara no redujo la marcha. Sus botas se están rompiendo. Lo sé, May. Ella lo sabía todo. Sabía que la bota izquierda de Caleb se estaba rompiendo desde Red Fork. Sabía que Ruby no había comido desde el mediodía de ayer. Sabía que Sam se había quedado en silencio de una manera que la asustaba. Ese tipo de silencio que no era sueño, solo un agotamiento demasiado profundo para las palabras. Sabía que el caballo había caído unos 3 kilómetros atrás, con una pata doblada bajo él en un barranco poco profundo. Y ella se había quedado allí en la oscuridad durante exactamente 4 segundos. Luego se obligó a dejar de mirarlo y empezar a caminar. Sabía todo eso. Lo que no sabía era cuánto más le quedaba. Mamá. Esta vez era Caleb, de 9 años. Intentaba con todas sus fuerzas sonar como un hombre. Y eso le rompía algo en el pecho cada vez que lo oía. Veo una luz. Clara se detuvo. El viento aullaba a su alrededor, tirando de su pelo y de la manta que había atado a los hombros de May. Levantó la vista y miró hacia donde Caleb señalaba. Al norte, ligeramente al oeste, más allá de una hilera de álamos doblados que parecían ancianos inclinándose en una tormenta. Una luz, anaranjada y pequeña, fija detrás de una ventana. Se le hizo un nudo en la garganta. Podría ser cualquiera, se dijo sobre todo a sí misma. Podría haber calor, dijo Ruby. Clara exhaló por la nariz. 4 hijos a kilómetros de cualquier lugar. Un caballo muerto en una zanja y un alguacil en algún lugar detrás de ella. Había firmado una orden con su nombre y suficientes mentiras debajo para enterrarla 2 veces. Miró la luz de nuevo y empezó a caminar hacia ella. La cabaña se asentaba baja sobre la tierra, sólida y sin pedir disculpas. Una sola estructura, sin vecinos a la vista. Detrás había un granero del que emanaba el olor a caballos, incluso por encima del frío. Una única lámpara en la ventana delantera, sin movimiento detectable en el interior. Clara se detuvo al borde del porche y miró a sus hijos. May la observaba con esos ojos grises que veían demasiado. Caleb tenía la mandíbula apretada como había aprendido de su padre, con la barbilla hacia afuera y los dientes apretados, fingiendo que no le dolía el pie. Ruby tenía la cara apretada contra el brazo de Clara, con los ojos medio cerrados. Sam no se había movido en 10 minutos. Escúchenme, dijo Clara en voz baja y rápida. Cuando esa puerta se abra, no digan nada a menos que yo diga que está bien. No le digan sus nombres a nadie hasta que yo sepa que es seguro. Y si les digo que corran... Corremos, dijo May en voz baja. Lo sabemos, mamá. Clara miró a su hija mayor por un momento. 11 años. 11 años y ya cargaba el dolor como una mujer adulta. Buena chica, dijo. Subió al porche, acomodó a Sam más arriba en su hombro y llamó a la puerta.
Nada. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Un largo silencio, luego el sonido de unas botas cruzando un suelo de madera. Pesadas y sin prisa. El tipo de hombre que se movía por su propio espacio como si fuera dueño de cada centímetro. La puerta se abrió. Él era más grande de lo que ella esperaba. No de una manera amenazante. Era el tipo de hombre que había hecho trabajo de verdad toda su vida. Alguien que había construido cosas con sus manos y cargado peso en su espalda. Y no se había preocupado mucho por su apariencia mientras lo hacía. Ojos oscuros, rostro curtido. Llevaba 1 o 2 días sin afeitarse. No llevaba camisa, solo pantalones y tirantes. En su mano derecha sostenía un rifle, bajo y con cuidado. La miró a ella, miró a Sam contra su pecho, miró a los 3 niños que estaban detrás de ella en la nieve. Su mandíbula se movió una vez, sin llegar a formar palabras. Por favor, dijo Clara. Odió la palabra en el momento en que salió de su boca. Se había jurado a sí misma que no la usaría, pero ahí estaba. Tengo 4 hijos y ningún lugar a donde ir esta noche. No pido mucho. Entren, dijo él. Ella parpadeó. No he terminado. Señora. Su voz era grave y plana, no hostil. Simplemente daba por terminada la conversación. Estamos a 20 grados bajo cero y tienes un bebé que no se mueve. Entren. Clara se quedó quieta un segundo más. Era una vieja costumbre. No se entraba así como así en la casa de un extraño. No se confiaba en un hombre que nunca habías visto solo porque tuviera una luz cálida y una voz grave. Pero los dedos de Sam se habían enfriado contra su cuello. Entró. Él se hizo a un lado para dejarla pasar. Luego se asomó brevemente por la puerta, escudriñando la oscuridad antes de cerrarla tras ellos. Ella se fijó en ese gesto, en la forma en que sus ojos recorrieron la línea de árboles antes de cerrar la puerta a la noche. Era un movimiento practicado, como el de un hombre que había aprendido que los problemas no siempre se anuncian. La cabaña era pequeña y sencilla, y lo más cálido que había sentido en 2 días. Un fuego en el hogar de piedra, una mesa con una silla, un catre contra la pared del fondo. Estantes con suficientes provisiones para que un hombre pasara un duro invierno. No para 2 hombres, no para una mujer y 4 hijos, para un hombre solo, como claramente él prefería. Clara fue directa al fuego y sentó a Sam frente a él. Sam dijo, mientras sus manos se movían rápidamente sobre él, comprobando su temperatura, su color. Sam, mírame. Él abrió los ojos y la miró. El alivio que la recorrió fue tan agudo que la mareó. Mamá dijo solo eso, solo su nombre con su vocecita. Lo sé, cariño. Le quitó las botas, le pasó las manos por los pies, los apretó entre sus palmas. Sé que ahora estás caliente. Estás a salvo. Sintió que el hombre la observaba desde atrás, sin agobiar, solo presente. Giró la cabeza. ¿Está bien?, preguntó el hombre. Lo estará. Volvió a mirar a Sam. Lo estará. May ya estaba arrodillada junto a su hermano, frotándole las manos con las suyas, haciendo pequeños y suaves sonidos, como Clara había hecho cuando eran muy pequeños y ella tenía tiempo para ese tipo de ternura. Caleb estaba de pie cerca de la puerta, no del todo cómodo, no del todo listo para sentarse. Observaba al hombre como los perros observan a los extraños, midiéndolo. Ruby ya había caminado hasta el centro de la habitación y lo miraba todo con grandes ojos marrones. «No tienes cortinas», anunció. Un breve silencio. «Ruby», dijo May. «Solo digo», dijo Ruby. El hombre miró a Ruby por un momento. Algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa, solo un ligero ablandamiento alrededor de los ojos. «Supongo que nunca las necesité», dijo él. Ruby consideró esto seriamente. «Nosotros teníamos cortinas amarillas», dijo. «En casa. Mamá las cosió ella misma». «Ruby». La voz de Clara fue suave pero firme. Ruby cerró la boca. Clara se levantó y se giró para encarar al hombre como era debido. Se apartó el pelo mojado de la cara, enderezó la espalda y lo miró como había aprendido a mirar a los hombres que tenían cosas que ella necesitaba. De frente, sin vacilar,
sin disculparse. Me llamo Clara Whitfield, dijo. Estos son mis hijos, May, Caleb, Ruby y Sam. Mi esposo Aaron fue asesinado hace 8 meses. Llevo huyendo desde ayer por la mañana. Hay un hombre que me persigue. Tiene una placa y una orden de arresto y todo lo que necesita para que lo que está haciendo parezca legal. Hizo una pausa. Pero no es legal y yo no hice lo que dicen que hice. El hombre le sostuvo la mirada. No le pido que me crea, añadió. Pido una noche, quizás 2, hasta que pase la tormenta y pueda decidir a dónde ir. Él la miró durante un largo momento. Era el tipo de mirada que iba más allá de lo que decías, intentando encontrar lo que llevabas por dentro. Luego dijo, mi nombre es Holt Danner. Este es mi rancho. Dejó el rifle contra la pared, junto a la puerta. Hay frijoles secos en la estufa, pan en la lata del estante, mantas en el baúl a los pies del catre. Se movió hacia la parte trasera de la cabaña. Dormiré en el granero. Ustedes quédense con el catre. Clara abrió la boca. No discuto con mujeres que cargan a 4 hijos en una ventisca, dijo sin darse la vuelta. Puede discutir conmigo por la mañana si quiere. Se puso el abrigo del gancho junto a la puerta trasera. Se calzó las botas sin sentarse, con esa eficiencia particular que proviene de años de hacer las cosas solo, y alcanzó el pomo de la puerta. Señor Danner. Él se detuvo. Clara lo miró. Su voz era firme, pero apenas. ¿Por qué? Se giró lo suficiente para mirarla por encima del hombro. Porque su hijo tenía frío, dijo simplemente, y yo tenía un fuego. Salió. Clara se quedó en el silencio que dejó atrás y respiró. Mamá. Era Caleb, todavía de pie cerca de la puerta, con la mandíbula apretada. No lo conocemos. No, dijo ella. Papá siempre decía. Papá decía muchas cosas, Caleb. Su voz no vaciló, pero se acercó a su hijo y le puso ambas manos en la cara, inclinándola hacia arriba para que tuviera que mirarla. Se estaba haciendo alto, demasiado rápido. Papá también decía que a veces tienes que confiar en tu instinto más que en tu miedo. Y mi instinto me dice que esta noche estamos a salvo. La mandíbula de Caleb se tensó. Sus ojos estaban húmedos, pero moriría antes de dejar que eso fuera más allá. ¿Y mañana? Clara le soltó la cara y se enderezó. Se volvió hacia la estufa, encontró la olla de frijoles, cogió una cuchara de madera. Nos ocuparemos de mañana por la mañana, dijo. Alimentó a sus hijos. Les dio frijoles, pan seco y agua que había calentado en la tetera. Y vio como el color volvía a la cara de Sam, y escuchó a Ruby hacer aproximadamente 47 preguntas sobre cada objeto de la cabaña. Y observó a Caleb moverse gradualmente, muy gradualmente, de la puerta a la mesa y a la silla, fingiendo todo el tiempo que solo estaba descansando el pie. May la ayudó. La silenciosa y eficiente May, que había heredado la habilidad de su padre para entrar en un espacio desconocido y hacerlo funcionar sin quejarse. Lavó las manos y la cara de Sam con el paño que Clara encontró doblado junto al lavabo. Desató las botas de Ruby y le frotó los pies a su hermana. Encontró una manta de lana extra en el baúl y la extendió cerca del fuego. En algún momento, Ruby se quedó dormida a mitad de una frase, desplomada de lado en el suelo con la cabeza en la pierna de May. Sam se había dormido antes. Caleb aguantó más que ambos, luchando contra el sueño con todas sus fuerzas. Pero finalmente, Clara vio cómo sus ojos perdían la batalla y su cabeza cayó hacia adelante. Lo atrapó antes de que cayera de la silla y lo acostó en el suelo junto al fuego con su hermana y su hermano. Solo May permanecía despierta. Madre e hija se sentaron una frente a la otra a la luz del fuego. La cabaña ahora estaba en silencio, excepto por el viento que se lanzaba contra las paredes y la respiración constante de 3 niños dormidos. Vio las huellas, dijo May. Clara la miró. ¿Qué? Cuando abrió la puerta, antes de dejarnos entrar, miró más allá de nosotros, a la nieve. May mantuvo los ojos en sus manos. Estaba comprobando si nos seguían. Clara se quedó en silencio por un momento. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, yo también.
May levantó la vista. Su rostro a la luz del fuego se parecía tanto al de Aaron que a veces todavía golpeaba a Clara como un puñetazo. Inesperado, justo en el centro del pecho. ¿Crees que nos ayudará? ¿Ayudarnos de verdad? ¿No solo esta noche? Clara miró la puerta trasera por donde Holt Danner había salido al frío sin pedir nada a cambio. No lo sé, dijo honestamente. May asintió. Aceptó eso como aceptaba la mayoría de las cosas ahora, no con alegría, sino con pragmatismo. Se acostó junto a Ruby y se tapó con la manta. Mamá, dijo suavemente, con los ojos ya cerrándose. Sí, me alegro de que corrieras hacia la luz. Clara miró a su hija, a los cuatro, allí en el suelo de la cabaña de un extraño, respirando lentamente, calentándose de adentro hacia afuera, como lo hacen las cosas cuando han estado frías demasiado tiempo. Yo también, dijo. Se quedó despierta la mayor parte de la noche, no porque no confiara en el hombre, o no solo por eso, era más bien una costumbre. Desde que Aaron murió, el sueño se había convertido en algo que hacía por turnos. Un oído siempre sintonizado con la frecuencia del peligro. Esa noche, el peligro estaba más cerca de lo habitual. Se sentó cerca del fuego y pensó en Cole Ransom. Pensó en la forma en que la había mirado la mañana después de que encontraran el cuerpo de Aaron. De pie en el umbral de su cocina, con el sombrero en las manos y la placa de alguacil en el pecho, dándole el pésame con esa voz baja y cuidadosa que ella no había reconocido como una advertencia. Hasta 3 días después, cuando dos hombres que nunca había visto antes vinieron a la casa. Le preguntaron si había encontrado algo entre los papeles de Aaron, un libro de contabilidad, cartas, algo que quisiera darles para que lo guardaran a buen recuerdo. Ella no había encontrado nada, pero había visto morir a Aaron. Lo había visto desde la ventana de arriba de su casa. Había sido tan rápido, tan sorprendentemente rápido. 2 disparos en la oscuridad y luego su marido en la nieve. Y los dos hombres alejándose como si hubieran terminado una tarea. Y había visto a uno de ellos mirar hacia la casa antes de desaparecer entre los árboles. La había visto en la ventana. Se lo dijo a Ransom y ese había sido el comienzo de todo lo que siguió. La orden de arresto, los hombres que vinieron a interrogarla y le dejaron moratones en los brazos. La mañana en que se despertó y encontró al perro de Caleb muerto a tiros en el patio. Un mensaje que no debía malinterpretar. Había empacado lo que podía llevar. Había despertado a sus hijos antes del amanecer. Les había dicho que se iban de viaje y que debían estar muy callados y ser muy valientes. May la había mirado con esos ojos grises y sabios y le había dicho, ¿por cuánto tiempo nos vamos, mamá? Y Clara había respondido, todavía no lo sé, cariño. Desde entonces no le había vuelto a mentir a su hija. En algún momento, alrededor de las 2 de la mañana, la puerta trasera se abrió y Holt Danner entró, trayendo consigo aire frío. Se detuvo cuando la vio todavía despierta junto al fuego. No hizo ningún comentario. Colgó su abrigo y se acercó a la estufa para revisar la tetera. Debería dormir, dijo él. Lo sé. Él la miró. Entonces ella le contó todo. La placa, la orden de arresto, el contrabando de rifles, la muerte de Aaron, los hombres que habían ido a su casa. Habló en voz baja para no despertar a los niños y observó el rostro de Holt mientras hablaba. Vio la forma en que lo absorbía todo sin dramatismo, sin las expresiones de indignación que los hombres a veces fingen cuando quieren que creas que están de tu lado. Él solo escuchaba. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un momento, mirando el fuego. Tiene autoridad en 3 condados, dijo finalmente. No era una pregunta. Sí, y tiene suficientes hombres para que venir aquí valga la pena. Sí. Holt asintió una vez, lentamente. De acuerdo, repitió ella. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que... ¿Qué preferiría que dijera, señora Whitfield? Ella se detuvo, lo miró. La luz del fuego, los niños dormidos, la postura de sus hombros. Era la postura de un hombre que había decidido algo y no iba a cambiar de opinión. La mayoría de los hombres, dijo ella con cuidado, cuando oyen esa historia, encuentran una razón para echarse atrás. La mayoría de los hombres, dijo él, no crecieron oyendo que la ley era una herramienta.
La miró directamente. Llevé una placa durante 3 años después de la guerra. Renuncié cuando descubrí para qué se estaba usando. Hizo una pausa. Sé cómo es una orden de arresto fraudulenta. Clara lo miró fijamente. No se esperaba eso. Sus hijos están durmiendo en mi suelo, dijo él simplemente. Eso significa que están bajo mi techo. Y yo no echo a la calle a lo que está bajo mi techo. Se levantó, se movió para colgar el taburete de nuevo en su rincón. Duerma un poco, señora Whitfield. Estaré levantado antes del amanecer. Hablaremos más por la mañana. Se estiró en el suelo cerca de la puerta. Se cubrió con una manta y en pocos minutos su respiración se había ralentizado hasta el ritmo tranquilo de un hombre con la conciencia limpia. Clara se quedó sentada un rato más. Miró a sus hijos. May y Ruby acurrucadas juntas. Caleb con un brazo sobre la cara, como siempre había dormido. Sam pequeño, cálido y quieto. Y miró al hombre que yacía cerca de la puerta como un muro entre ellos y lo que fuera que estuviera afuera. No se había permitido llorar desde la mañana en que se fue de casa. No lloró ahora, pero algo en su pecho que había estado muy tenso desde que Aaron murió. Algo que se había mantenido rígido contra el peso de todo, se relajó ligeramente, y había un hombre durmiendo entre ellos y la puerta que no había pedido nada, y había dado todo lo que tenía sin que se lo pidieran. Clara Whitfield no era una mujer que confiara fácilmente, pero era una mujer que reconocía lo que importaba. Se permitió dormir. La mañana llegó sin ceremonias. Holt ya estaba en la estufa cuando Clara abrió los ojos. El olor a café espesaba el aire. El fuego, reavivado, ardía con firmeza. Se movía en silencio para ser un hombre grande. No de puntillas, solo con deliberación. Como se mueve alguien que ha pasado años siendo la única persona en un espacio y ha aprendido a no malgastar el movimiento. Clara se sentó y miró a sus hijos, los 4 todavía dormidos. Sam se había girado durante la noche y ahora estaba acurrucado contra la espalda de Caleb, con un pequeño puño bajo la barbilla. La trenza de Ruby se había deshecho por completo. May no se había movido en absoluto, tumbada de espaldas con los brazos rectos a los lados. Incluso dormida, se comportaba como alguien preparado para levantarse en cualquier momento. Clara los observó por un momento. Luego se levantó, se alisó el vestido y se acercó a la estufa. Holt sirvió una segunda taza sin que se lo pidieran y la dejó en el borde de la mesa, cerca de ella. ¿Durmió?, preguntó él. Algo. Ella rodeó la taza con ambas manos. ¿Usted? Lo suficiente. Permanecieron en silencio por un momento. El fuego crepitaba. El viento afuera se había reducido a un gemido bajo en comparación con la noche anterior. La tormenta está amainando, dijo él. Me di cuenta. La miró de reojo. Esas no son buenas noticias para usted. No, dijo ella, no lo son. Él asintió una vez y no dijo nada más. Ella ya apreciaba eso de él. No llenaba el silencio con consuelos inútiles. Dejaba que las cosas fueran lo que eran. Ruby se despertó después, como siempre ocurría. Ruby se despertaba como una puerta que se abre de golpe. Inmediata, totalmente presente, sin transición entre el sueño y la vigilia. Se sentó, miró a Holt de pie en la estufa y dijo, ¿es café de verdad? Ruby, dijo Clara, solo pregunto. Holt miró a la niña. Es de verdad, dijo. No hemos tomado café de verdad desde... Ruby se detuvo, miró a su madre recordando claramente algo que le habían dicho que no dijera. Cambió de rumbo con la fluidez de una niña que tenía práctica. Desde hace mucho tiempo, terminó. Holt sirvió una pequeña cantidad en una taza de hojalata, añadió agua de la tetera para enfriarla y se la entregó sin comentarios. Ruby la recibió como si fuera algo precioso. La sorbió con ambas manos alrededor de la taza, con los ojos muy abiertos, con la particular satisfacción de una niña de 6 años que había conseguido exactamente lo que quería con solo decir un hecho. May se despertó después, y Caleb el último, lo cual era extraño. Normalmente Caleb se despertaba al menor ruido cada mañana desde que Aaron murió. Clara miró a su hijo durmiendo profundamente en el suelo de un extraño y comprendió que su cuerpo simplemente se había negado a mantener la vigilia una noche más.
Durmió a pesar de la conversación de Ruby, el sonido de Sam revolviéndose y May doblando las mantas. Durmió hasta que el olor de los frijoles calentándose en la estufa lo encontró y lo sacó de algún lugar profundo. Despertó de la misma manera que hacía todo ahora. Rápido, con los ojos abiertos, escaneando. Miró a Holt primero. Lo miró durante un largo rato sin hablar. Holt le devolvió la mirada, tranquilo, sin inmutarse. «Buenos días», dijo Holt. Caleb no dijo nada. Se levantó, se arregló la camisa y fue a pararse junto a su madre, con el posicionamiento cuidadoso de alguien que quería estar cerca de una puerta y cerca de ella al mismo tiempo. «Caleb», dijo Clara en voz baja. «Estoy bien», dijo él. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Holt puso los platos en la mesa sin abordar la tensión. Frijoles y pan de maíz, nada complicado. Suficiente para 6. Se sentó en el extremo de la mesa y comió con la eficiencia de un hombre que comía solo y no pensaba mucho en el ritual. Los niños comieron. Clara comió. La cabaña se llenó con los sonidos de cucharas, masticación y Ruby preguntando si los ciervos podían oler la nieve. Una pregunta que llevó a una conversación de 10 minutos que mantuvo principalmente consigo misma. Fue Caleb quien se rompió primero. Clara no se lo esperaba, y por la forma en que su mandíbula se tensó, supo que él tampoco. «¿Qué saca usted de esto?», preguntó. La mesa se quedó en silencio. May levantó la vista. Ruby se detuvo a mitad de una frase. Holt dejó su cuchara y miró al niño directamente. «Nada», dijo. «Así no funcionan las cosas», dijo Caleb. Las palabras eran de Aaron. Clara las oyó de inmediato. Las oyó en la voz de Aaron, la forma en que se las enseñó a su hijo. De la manera particular y poco sentimental de un hombre que quería que sus hijos estuvieran preparados para el mundo. «La gente no hace cosas por nada». «Algunos sí», dijo Holt. «No en mi experiencia». Holt se quedó en silencio por un momento. Giró la cuchara en su mano una vez, la dejó sobre la mesa. «¿Cuántos años tienes, hijo?» Caleb levantó la barbilla. 9. 9 años es una experiencia corta. Sé lo que sé. «Lo sabes», dijo Holt. «Eso es verdad». Se reclinó ligeramente, no de forma agresiva, solo dándole espacio al niño, pero saber lo que has visto y saber lo que es posible no siempre son la misma cosa. Caleb lo miró fijamente. Su mandíbula se movía como lo hacía cuando procesaba algo que no quería aceptar. «Mi padre está muerto», dijo, plano, final, como si pusiera una carta sobre la mesa. «Lo sé», dijo Holt. «Lo siento. Alguien lo mató. Yo también lo sé. Y nadie nos ayudó». La última frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Clara la sintió como sentía el frío por todas partes de una vez. Abrió la boca, pero Holt habló primero, y su voz había cambiado. Se había vuelto más tranquila, llevando algo que ella aún no había oído. «Lo sé», dijo por tercera vez. Pero esta vez no fue un reconocimiento. Fue algo más cercano a una admisión. Caleb lo miró durante un largo momento. La ira seguía allí, sólida y necesaria. Clara no quería quitársela, lo mantenía en pie, pero algo más había entrado en la ecuación, algo para lo que Caleb aún no tenía una palabra. Cogió su cuchara y volvió a comer sin decir una palabra más. May cruzó la mirada con Clara sobre la mesa. Clara negó ligeramente con la cabeza. «Déjalo». Después del desayuno, Holt fue al granero a ver los caballos y Clara asignó tareas a los niños. May barriendo el suelo, Ruby doblando las mantas en las que habían dormido. Sam se quedó cerca del fuego con instrucciones estrictas de no tocar nada. A Caleb lo envió a traer agua del barril fuera de la puerta trasera, un trabajo con suficiente esfuerzo físico para darle a su cuerpo un lugar donde poner lo que su mente cargaba. Estaba lavando los platos cuando la puerta trasera se abrió y Holt volvió a entrar, sacudiéndose la nieve de las botas. Oyó algo en su forma de moverse, una cualidad particular de velocidad controlada que era diferente a su tranquilidad matutina. Se dio la vuelta. «Huellas», dijo. Sus manos se quedaron quietas en el lavabo. Lado este, más allá de los álamos. 2 caballos. Rodearon el perímetro en algún momento antes del amanecer y se dirigieron al norte.
Colgó su abrigo sin mirarla, pero pudo ver su mandíbula. «Saben que estás aquí». Clara respiró. Dejó el plato. «¿Cuánto tiempo antes de que vengan?» «Hoy no», dijo él. «La tormenta sigue siendo impredecible, y Ransom no es un hombre al que le gusten las malas probabilidades. Esperará a que las condiciones le favorezcan». La miró. «Eso nos da tiempo». «No mucho. Algo, algo», repitió ella, «lo suficiente para hacer un plan». Asintió. Llamó a May y le dijo en voz baja que llevara a Sam y a Ruby al rincón de atrás y jugaran al juego del silencio. Una invención familiar, originalmente para la iglesia, ahora reutilizada con el propósito específico de mantener los oídos pequeños alejados de las conversaciones de los mayores. May entendió de inmediato y se llevó a sus hermanos sin preguntar por qué. Caleb volvió a entrar con el agua del barril, miró la cara de su madre y se quedó. Holt miró al niño. Luego miró a Clara, con una pregunta en los ojos. «Él se queda», dijo ella. Caleb se enderezó. Holt sacó el mapa del estante sobre la estufa. Viejo, doblado muchas veces, los pliegues suaves por el uso. Lo extendió sobre la mesa y puso su dedo en un punto en la sección noroeste, más allá de una cresta que Clara no reconoció. «Cabaña de Linde», dijo. 3 horas a caballo, más tiempo con niños. Ha estado vacía 2 años. Nadie oficial sabe de ella. Trazó la ruta con un dedo. Iremos por terreno bajo, lechos de arroyos helados, sin senderos expuestos. Las huellas desaparecen rápido con el tiempo cambiante. «¿Nosotros?», dijo Clara. «Sí», lo miró. «Señor Danner, esto no es su...» «Bajo mi techo», dijo él. Caleb observaba a Holt con una expresión que Clara nunca antes había visto en el rostro de su hijo. Suspendido entre la sospecha y algo que deseaba desesperadamente no ser esperanza. «¿Qué necesita de nosotros?», preguntó finalmente. 2 horas para empacar lo importante. Los niños abrigados, cada capa que tengan, ya ensillé los caballos». Dobló el mapa y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. «Y, señora Whitfield», hizo una pausa en la puerta trasera. «Cuando diga que nos movamos, nos movemos. Sin debates, sin esperas. Confíe en mi lectura del terreno y los llevaré allí». «Puedo hacer eso», dijo ella. Él asintió y salió. Caleb miró a su madre. «¿De verdad confías en él?». Clara observó la puerta cerrada por un momento. Pensó en la forma en que Holt había escudriñado la línea de árboles la noche anterior. Pensó en la forma en que había escuchado su historia sin fingir simpatía. Pensó en un hombre que había dormido en su propio suelo para darles a 4 niños su catre y no lo había mencionado ni una vez. «Confío en que aún no me ha mentido», dijo ella. «Eso es suficiente para empezar». Caleb pensó en esto seriamente. Papá decía que esa era una buena medida. «Era una de las mejores de tu padre», asintió ella. Le besó la coronilla antes de que pudiera apartarse. Estaba en la edad en que solía hacerlo, y fue a preparar a sus hijos. Las 2 horas pasaron más rápido de lo que ella quería. Vistió a Sam con todas las capas que pudo ponerle sin dejarlo inmóvil. Un proceso al que él se opuso enérgica y ruidosamente hasta que Ruby le dijo que parecía un general muy importante, momento en el que se volvió completamente cooperativo. La propia Ruby se negó a usar el segundo par de calcetines con el argumento de que le apretaban las botas. Una batalla que Clara ganó con la simple táctica de ponérselos mientras Ruby estaba distraída con la situación de general de Sam. May empacó sin que se lo pidieran, moviéndose por la cabaña, recogiendo lo que era suyo y doblándolo con la tranquila competencia que a veces todavía le dolía el corazón a Clara. A los 11 años, su hija no debería ser tan buena para abandonar lugares a toda prisa. Caleb llevó las cosas a la puerta. En un momento, mientras Sam estaba ocupado cerca del fuego y Ruby realizaba un examen final del contenido de la cabaña con la minuciosidad de un recaudador de impuestos, May se acercó a Clara en la mesa. «Agnes Bowman sabe que estamos aquí», dijo May en voz baja. Clara la miró. «¿Cómo sabes ese nombre?». «Anoche, cuando estaba casi dormida, usted y el señor Danner estaban hablando». Hizo una pausa. Dijo que fue ella quien le habló de él. Clara estudió el rostro de su hija. «Sí. Agnes me avisó de que si alguna vez necesitaba salir del condado,
Había un ranchero a unos 5 kilómetros de la última carretera de tierra que no hacía preguntas. Dijo que era el tipo de hombre que se detuvo. ¿Qué? ¿Qué? Preguntó May, que recordaba lo que significaba hacer lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. May se quedó en silencio, procesando. ¿Crees que le dirá a alguien más que estamos aquí? No, dijo Clara con más certeza de la que había sentido por nada en meses. Agnes Bowman ha guardado secretos más difíciles que este. May asintió, empezó a alejarse, luego se volvió. Mamá, anoche, después de que todos se durmieran, te quedaste despierta, ¿verdad? Por un rato, y los observabas, a todos nosotros. Sí. May la miró por un momento con esos ojos grises y perspicaces. Ya no tienes que vigilar sola, dijo. Él también estaba vigilando. Clara sintió que eso aterrizaba en algún lugar profundo de su pecho. No respondió, pero tampoco lo descartó. Cuando Holt regresó del granero, los niños estaban vestidos y listos junto a la puerta. Los miró allí reunidos. Sam abrigado hasta casi ser esférico. Ruby con la barbilla en alto. Caleb con los hombros hacia atrás. May con la mirada clara. Y algo cruzó su rostro tan rápidamente que Clara casi se lo pierde. Casi. Desapareció antes de que pudiera nombrarlo por completo, pero pensó que parecía un hombre reconociendo algo que creía perdido. De acuerdo, dijo. Se agachó frente a Sam, el hombre grande, doblándose al nivel del niño sin timidez. Vas a montar conmigo. ¿Te parece bien? Sam lo miró con la solemne gravedad de un niño de 4 años realizando una evaluación seria. ¿Eres un buen jinete? El mejor del condado. Sam pensó en esto. De acuerdo, dijo. Caleb hizo un sonido que no fue exactamente una risa, pero definitivamente era su primo. Holt se levantó y miró a Clara. Su expresión había vuelto a su habitual practicidad, pero algo había cambiado, pensó ella. Algún filo se había suavizado. ¿Lista? Dijo. Miró a sus hijos una vez más. A esta pequeña colección de personas que eran todas las razones que tenía para despertarse por la mañana. A May, que ya no era la niña que había sido un año atrás. A Caleb, que se esforzaba tanto por ser algo para lo que era demasiado joven. A Ruby, que hacía preguntas porque todavía creía que el mundo le debía respuestas. A Sam, que olía a fuego y lana y aún no tenía idea de qué estaban huyendo. Lista, dijo. Holt abrió la puerta. El frío entró duro e inmediato, y Sam apretó su cara contra el cuello de Clara por un segundo antes de que Holt lo levantara en el hueco de su brazo con la facilidad de un hombre que sabía lo que hacía. Salieron al blanco. Clara fue la última en pasar por la puerta. Se detuvo en el umbral por un momento, mirando hacia atrás a la cabaña vacía. El fuego moribundo, el suelo barrido, las tazas de hojalata en el estante, la única lámpara. Todo exactamente como había estado antes de que llegaran, excepto por la leve marca en el suelo donde sus hijos habían dormido. Pensó en Aaron. Pensó en él de la manera en que se permitía pensar en él solo en ráfagas cortas y limpias. No en el final, sino en el principio. La forma en que la había mirado en una reunión social de la iglesia en 1861, como si fuera la única cosa específica en una habitación llena de cosas generales. Deseó que él pudiera ver a sus hijos en ese momento. Pensó que habría estado orgulloso. Pensó que habría aprobado al hombre que caminaba delante de ella con su hijo menor contra el pecho, moviéndose a través de la nieve como si supiera exactamente dónde estaba el suelo sólido debajo. Cerró la puerta detrás de ella y lo siguió. Los álamos se inclinaban sobre ellos mientras se adentraban en el terreno bajo, con las ramas desnudas. El arroyo helado crujía bajo los cuidadosos pies de los caballos. Holt los guiaba en fila india, leyendo el terreno con una certeza que no tenía nada que ver con la arrogancia y todo que ver con años de prestar atención. No explicaba sus decisiones, simplemente las tomaba. Y Clara se encontró siguiéndolo sin la resistencia que esperaba sentir. En algún lugar detrás de ellos, Cole Ransom estaba haciendo cálculos. Ella lo sabía. Lo llevaba consigo como se lleva una piedra en el zapato, constante, incómodamente, incapaz de olvidar que estaba allí.
Pero delante de ella, Sam aparentemente había decidido que ser llevado por Holt Danner era aceptable, porque tenía un pequeño puño envuelto en la parte delantera del abrigo del hombre, con el agarre particular de un niño que ha localizado algo que vale la pena sostener. Clara observó ese pequeño puño y siguió caminando. La cabaña de Linde apareció entre los árboles exactamente donde Holt dijo que estaría, lo cual Clara notó sin comentarios, pero lo archivó cuidadosamente. Un hombre que sabía dónde aterrizaban sus palabras era un hombre al que valía la pena prestar atención. Era más pequeña que la casa del rancho, más baja, el techo cargado con 60 centímetros de nieve que no tenía a dónde ir. La puerta se había hinchado en su marco por el frío y el desuso, y Holt tuvo que empujarla con el hombro 2 veces antes de que se diera. El olor que salió fue a polvo, madera vieja y la particular ranciedad de un espacio que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Ruby entró primero, porque Ruby entraba en todo primero, y dio una vuelta lenta con los brazos extendidos. Es pequeña, dijo. Ruby, dijo May. Me gusta lo pequeño, anunció Sam desde su posición todavía pegado al abrigo de Holt. Lo pequeño es bueno, dijo Holt. Dejó a Sam en el suelo y fue al hogar. Lo pequeño es más fácil de mantener caliente. Encendió el fuego en 10 minutos. Clara organizó a los niños. Mantas en el suelo, botas fuera, lana mojada colgada cerca del calor, mientras Holt revisaba el perímetro, lo que se había convertido en un patrón que ella ya reconocía. Volvió a entrar sin dramatismo, colgó su abrigo y se agachó para añadir otro leño. Nada en su rostro sugería algo alarmante, y ella ya había aprendido que su rostro era honesto. Él no fingía calma. O la tenía o no la tenía. La tenía. Así que se permitió respirar. La tarde pasó lentamente, como pasan las tardes cuando esperas algo y tratas de no mostrar a los niños que estás esperando. Clara remendó la bota de Caleb con una tira de cuero que Holt cortó de un arnés viejo, cosiéndola con fuerza mientras Caleb se sentaba frente a ella, fingiendo no mirar lo que hacían sus manos. Ruby había encontrado 2 viejas tazas de hojalata y un trozo de cordel, y había construido algo que describió como un dispositivo de comunicación, un proyecto que la mantuvo ocupada durante un tiempo impresionante. Sam durmió. May ayudó a Holt. Clara observó este desarrollo con la cuidadosa atención que prestaba a todo lo que no esperaba. May no ayudaba a la gente fácilmente, no a los extraños, no desde que Aaron murió. Ayudaba a la familia y ayudaba porque tenía que hacerlo, pero no se ofrecía voluntaria como lo estaba haciendo ahora, pasándole herramientas a Holt cuando revisaba las contraventanas, sosteniendo la lámpara firme cuando él miraba un punto débil en la pared trasera por donde entraba aire frío. No hablaban mucho, pero era un no hablar cómodo, del tipo que se desarrolla entre personas que se han tomado la medida y han encontrado el resultado aceptable. En un momento, Holt dijo, «Eres buena anticipando». May lo consideró. «Aprendí viendo a mi padre trabajar», dijo. «Él decía que la mejor ayuda era la que ya estaba allí antes de que supieras que la necesitabas». Holt se quedó en silencio por un momento. «Tu padre parece que era un hombre inteligente». «Lo era», dijo May simplemente, sin el dolor que usualmente lo acompañaba. Solo el hecho. Clara volvió a bajar la vista a la bota en sus manos y siguió cosiendo. Fue después de la cena. Carne seca y el último pan de maíz, complementado con una lata de melocotones que Holt sacó de un escondite de provisiones bajo el suelo, que Ruby trató como un milagro personal. Fue entonces cuando Caleb finalmente hizo la pregunta que había estado cargando todo el día. Estaban sentados alrededor del fuego, el pequeño espacio lo suficientemente cálido ahora para hacer que la tormenta de afuera pareciera el problema de otra persona, al menos temporalmente. Sam dormía junto a Clara. Ruby estaba construyendo un segundo dispositivo de comunicación. May leía el único libro que había traído de casa, una copia gastada de Robinson Crusoe que había sido de Aaron. Caleb miró a Holt a través del fuego y dijo, «¿De verdad fue usted un hombre de ley?» Holt miró al niño. 3 años, dijo. Después de la guerra. ¿Por qué renunció? Caleb. Dijo hablar. Está bien, dijo Holt. Reflexionó sobre la pregunta por un momento.
y Clara pudo ver que estaba decidiendo cuánta verdad darle a un niño de 9 años. Apreció que estuviera decidiendo en lugar de simplemente desviar la pregunta. Renuncié porque a los hombres que daban las órdenes les dejó de importar la diferencia entre lo que era legal y lo que era correcto, dijo. Y una vez que conoces la diferencia, no puedes desconocerla. Caleb se quedó con eso. Por eso nos ayudó, dijo, por la diferencia. En parte, dijo Holt. ¿Cuál es la otra parte? Holt lo miró fijamente. Tu hermano tenía frío, dijo. La misma respuesta que antes. Caleb asintió. Se abrazó las rodillas y miró el fuego durante un rato. Luego, sin levantar la vista, dijo, yo debería haber estado llevando a Sam cuando huíamos. Mamá lo llevaba y yo debería haberlo tomado. El fuego crepitó. Nadie habló. Tú tenías a Ruby, dijo Clara en voz baja. Lo sé, pero aún así debería haberlo hecho. Se detuvo. Su mandíbula se tensó. Papá lo habría tomado. Papá habría encontrado la manera. Papá lo habría hecho, asintió Clara. Y tú también lo hiciste. Aguantaste el ritmo. Mantuviste a Ruby en pie. No te quejaste ni una vez. Esperó hasta que él la miró. Eso fue suficiente, Caleb. Fue más que suficiente. Él desvió la mirada. Sus ojos brillaban y no dejaría que fuera más allá. Ella no lo presionó. Holt no dijo nada, pero extendió la mano y la posó brevemente en la espalda del niño. Un contacto sólido, nada más. Y luego la retiró y arrojó otro trozo de madera al fuego como si no lo hubiera hecho. Caleb no se inmutó, no se apartó, se enderezó un poco. Clara observó todo esto. Pensó en lo que May había dicho esa mañana. Ya no tienes que vigilar sola. Todavía estaba pensando en ello cuando los caballos se movieron. Lo oyó antes que Holt, lo que la sorprendió. O tal vez él lo oyó en el mismo momento, porque ambos se quedaron quietos exactamente en el mismo instante. Cabezas erguidas, la alerta animal de personas que habían estado escuchando lo incorrecto durante tanto tiempo que lo incorrecto tenía un sonido particular. Holt se puso de pie antes de que ella terminara el pensamiento. ¿Cuántos?, preguntó en voz baja. Él ya estaba en la ventana, de pie a un lado, mirando en ángulo. 2 caballos, dijo, moviéndose lentamente. No tienen prisa. Eso significa que creen que ya han ganado, dijo Clara. Holt la miró. Algo pasó entre ellos. El reconocimiento compartido de un tipo particular de peligro, el que viene vestido de paciencia. Se movió hacia la puerta. Quédate con los niños, dijo. Clara, fue la primera vez que usó su nombre. La detuvo. Necesito saber que estás con ellos. No es que te esté protegiendo, es estrategia. Ella entendió la diferencia. Fue hacia sus hijos. May ya estaba despierta y sentada, con el libro cerrado. Caleb estaba de pie, sus ojos moviéndose entre su madre y la puerta. Ruby se había quedado muy quieta, que era la única señal fiable de que Ruby entendía que algo era serio. Sam seguía durmiendo. Clara se posicionó entre la puerta y sus hijos y miró a Holt. Él cogió el rifle, lo revisó con la facilidad de un hombre para quien el movimiento era tan ordinario como abrocharse un abrigo. La miró una vez más. Ella asintió. Él abrió la puerta. El frío entró con fuerza y la luz del fuego se proyectó en la oscuridad. Y Clara oyó botas en la nieve. 2 hombres, luego una tercera voz desde algún lugar detrás de ellos, todavía a caballo. Danner. La voz era de Cole Ransom, y oírla en este lugar, tan lejos de todo, fue la confirmación de algo sobre lo que Clara se había estado diciendo a sí misma, que estaba equivocada durante meses. Tenía alcance, tenía recursos, tenía la minuciosa paciencia de un hombre que creía que siempre conseguiría lo que venía a buscar. Ha pasado un tiempo, Cole. La voz de Holt era plana y sin sorpresa. Un largo camino para cabalgar con este tiempo. No tan largo por la razón correcta. Una pausa, y Clara pudo oír en ella el cálculo particular de un hombre acostumbrado a controlar las situaciones. Encontramos las huellas desde tu rancho. Las seguimos hasta aquí. Tan claras como un hilo. Otra pausa.
¿Quieres decirme qué haces en una cabaña de linde en pleno enero? Mi propiedad, dijo Holt. No necesito una razón. No, supongo que no. El tono cambió ligeramente. Todavía amable, pero con algo debajo ahora. Algo que tenía filos. Pero estoy buscando a una mujer. Clara Whitfield. Orden de arresto del condado de Hardin. Por falsificación y robo. ¿Ha pasado por tu propiedad? No he visto a ninguna mujer, dijo Holt. Un silencio. Las manos de Clara estaban planas contra sus muslos. Podía sentir a May detrás de ella. Podía sentir la presencia firme de la niña en su espalda, como una mano. Eso es interesante, dijo Ransom, porque las huellas dicen lo contrario. Las huellas dicen muchas cosas, dijo Holt. No significa que digan la verdad. Ransom se rió. Fue una risa genuina, casi cálida. La risa de un hombre que había conocido a Holt Danner lo suficiente como para encontrarlo divertido. No has cambiado, dijo. Sigues siendo el hombre más terco de 3 condados. Un cambio en su voz, algo que se tensaba. Pero la terquedad no cambia una orden de arresto legal. Holt. Esa mujer cometió crímenes contra el territorio. ¿Contra quién? Dijo Holt. Perdón, ¿contra quién? Específicamente. Nombra a la parte. Una pausa. El territorio. Eso no es una persona, dijo Holt. Una orden de arresto nombra a una parte perjudicada. ¿A quién perjudicó? Silencio. Clara casi podía oír a Ransom rearmando su estrategia. Era inteligente. Siempre había sabido que los hombres inteligentes eran más peligrosos que los estúpidos porque se adaptaban. Has estado aquí solo demasiado tiempo, dijo Ransom finalmente. La calidez ya se había ido. Olvidas cómo funcionan las cosas. Recuerdo exactamente cómo funcionan las cosas, dijo Holt. Por eso estoy aquí de pie, en lugar de sentado en tu oficina. Otro silencio, esta vez más largo. Hazte a un lado, Holt. No. La palabra fue una sola sílaba y golpeó el aire frío como algo arrojado. Clara oyó a uno de los hombres moverse, el crujido del cuero, el sonido particular de una mano moviéndose hacia una funda de pistola. No lo hagas, dijo Holt. No había levantado la voz. No lo necesitaba. Había una cualidad en la forma en que lo dijo que era más efectiva que el volumen. El tono de un hombre que había estado en peores situaciones que esta y no estaba asustado por las circunstancias actuales. Un largo momento tenso. Clara contó los latidos de su propio corazón sin querer. Esto no ha terminado, dijo Ransom. No me lo imaginaba. Volveré con más hombres. Con un juez de circuito respaldando la orden, si eso es lo que necesitas ver. Y cuando lo haga, te habrás ganado un enemigo de la nada, Holt. Por una mujer que no conoces y unos niños que no son tuyos. Una pausa, intencionada. Pregúntate si vale la pena. Ya lo hice, dijo Holt. La primera noche. Silencio. Luego el sonido de caballos girando. Pasos que se alejaban. Clara siguió los sonidos hasta que no pudo oírlos más, hasta que la noche volvió a quedar en silencio, excepto por el viento trabajando en los aleros. Holt volvió a entrar y cerró la puerta. Los niños lo miraban. Los 4. Sam ahora despierto, frotándose los ojos con ambos puños. May quieta y vigilante. Caleb con la mandíbula apretada. Ruby por una vez sin decir nada. Clara lo miró. Volverá, dijo ella. Sí, con más hombres. Sí. Lo sabías antes de abrir la puerta. Sí. Dejó el rifle contra la pared. Su rostro estaba compuesto, pero ahora, tan cerca, podía ver lo que no había podido ver antes. La ligera tensión alrededor de sus ojos. La forma en que respiraba un poco más lento de lo normal. La deliberada firmeza de un hombre que controlaba su propia adrenalina. No estaba sin miedo. Simplemente no dejaba que el miedo tomara sus decisiones por él. Esa distinción le importaba más de lo que esperaba. ¿Por qué haces esto? Preguntó. La misma pregunta que le había hecho la primera noche, pero esta vez era diferente. Esta vez preguntaba por algo más que un fuego cálido y un catre prestado. Él la miró durante un largo momento. Porque Ransom no siempre fue así, dijo. Y yo debería haber dicho algo cuando empezó. Debería haberme opuesto cuando era más fácil oponerse. Miró el fuego.
No lo hice. Y hombres como Aaron Whitfield pagaron por eso. El sonido del nombre de su marido en la voz de este hombre le provocó algo que no esperaba. No era dolor exactamente, o no solo dolor, algo que se movía junto al dolor, algo que se sentía como el particular alivio de ser vista con precisión. «¿Sabías lo de Aaron?», dijo ella. «Agnes me avisó», dijo él en voz baja, «hace 3 meses. Me contó lo que Ransom estaba haciendo, lo que le había pasado a tu marido. Me dijo que podrías necesitar un lugar». La miró. «Debería haberte escrito yo mismo, ofrecértelo directamente. No lo hice porque me dije a mí mismo que no era mi asunto». Clara se quedó muy quieta. «Eso no es», empezó ella. «Es la verdad», dijo él, «y tú mereces la verdad». Ella lo miró durante mucho tiempo. El fuego estaba detrás de él y podía ver a sus hijos por encima de su hombro. May observando el rostro de su madre con esa atención cuidadosa. Caleb mirando al suelo. Ruby apoyada en el brazo de May. Sam parpadeando en la cálida neblina de alguien recién despertado. «Estás aquí ahora», dijo finalmente. Él le sostuvo la mirada. «Sí. Entonces eso es lo que importa». No había planeado decirlo, pero una vez que estuvo en el aire, descubrió que lo decía en serio y sin reservas. Como una mujer que se había quedado sin energía para mantener verdades a medias a distancia. Algo cambió en su expresión, no alivio exactamente, algo más silencioso que eso. Como una puerta que se abre hacia adentro en lugar de hacia afuera. «¿Se ha ido el hombre malo por ahora?», dijo Ruby desde su posición contra el brazo de May. «Por ahora», dijo Holt, mirando a la niña. Ruby lo consideró con la gravedad pragmática de una niña de 6 años. «¿Volverá?» «Probablemente». «¿Tienes miedo?» Caleb hizo un ruido ahogado. May cerró los ojos brevemente. Holt se agachó al nivel de Ruby, como había hecho con Sam la mañana que dejaron el rancho. La miró directamente. «Un poco», dijo. «¿Y tú?» Ruby lo pensó seriamente. «Un poco», admitió, «pero menos que antes». «Eso suena correcto», dijo él. Se levantó, miró a Clara una vez más, y ella vio en su rostro lo mismo que sospechaba que él veía en el de ella. Dos personas de pie a este lado de algo. Aún no lo habían superado, pero elegían mirar en la misma dirección. «Duerme un poco», dijo. «Yo haré la primera guardia». Ella quiso discutir. No lo hizo. Había dicho que confiaría en su juicio, y lo decía en serio. Acomodó a sus hijos. Sam volvió a dormirse casi de inmediato, acurrucándose en la manta como algo que busca su madriguera. Ruby duró 4 minutos antes de que sus ojos se rindieran. Caleb se acostó de espaldas a la habitación y ella supo por la postura de sus hombros que no estaba durmiendo, solo descansando su cuerpo mientras su mente seguía trabajando. May se quedó con los ojos abiertos un rato, mirando el techo. «Mamá», dijo suavemente, «le dijo a Ransom que los niños no eran suyos». Una pausa. «Pero no dijo que no nos conocía». Clara abrió los ojos. «No», dijo ella, «no lo dijo». May se quedó en silencio por un momento. «Creo que estaba siendo cuidadoso», dijo, «sobre lo que revelaba. Creo que tienes razón». Otra pausa. «Creo que es el tipo de hombre que era papá», dijo May. «No el mismo, pero del mismo tipo». Clara no respondió a eso. Apretó los labios y respiró por la nariz, y miró el techo oscuro hasta que la opresión en su pecho se alivió lo suficiente como para permitirle hablar. «Duérmete, May», dijo suavemente. May cerró los ojos. Clara se quedó quieta en la oscuridad y escuchó a Holt Danner moverse silenciosamente cerca de la puerta. Y pensó en lo que su hija había dicho. Y pensó en Aaron. Y pensó en la forma en que ciertas cosas podían ser verdad al mismo tiempo, sin anularse mutuamente. Dolor y gratitud. Pérdida y el tentativo y aterrador comienzo de algo que aún no había sido nombrado. Afuera, el frío presionaba contra cada pared. Adentro, el fuego resistía. Y en algún lugar en la oscuridad más allá de la cresta, Cole Ransom estaba haciendo nuevos cálculos. Él no durmió esa noche. Clara lo supo porque ella tampoco durmió, no del todo. Y cada vez que salía a la superficie del agua poco profunda del medio descanso, podía oírlo cerca de la puerta. Un cambio de peso, el suave sonido del rifle al moverse.
Una vez, el silencioso crujido de él levantándose y cruzando hacia la ventana, y quedándose allí por un largo momento antes de regresar. No lo llamó, no se ofreció a hacer un turno. A estas alturas ya entendía que así era como él manejaba lo que cargaba, manteniéndose entre eso y las personas a su cuidado. Discutir con ese instinto particular en un hombre como Holt Danner era como discutir con la forma en que un árbol crece hacia la luz. Podías notarlo, no podías cambiarlo. Lo que sí podía hacer era estar lista. Así que cuando el gris del amanecer comenzó a asomarse por los bordes de la ventana cerrada y Sam se revolvió a su lado, ella ya estaba despierta. Se levantó en silencio. Se vistió en el frío y fue a la estufa sin que se lo pidieran. Holt se giró desde la ventana cuando la oyó moverse. Parecía un hombre que había pasado la noche con los ojos abiertos, que era exactamente lo que era. Pero su expresión era firme y sus manos estaban quietas. ¿Algo? Preguntó ella. Movimiento en la cresta norte alrededor de las dos, dijo. Un jinete. Se detuvo, se alejó. Hizo una pausa. Se le están posicionando. Clara mantuvo sus manos en movimiento, midiendo café, llenando la tetera. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hoy quizás esta noche a más tardar. La observó por un momento. Fue a por un juez. Eso es lo que era el jinete, un mensajero. Ransom ha dejado de jugar a la paciencia. Quiere que esto sea legal para poder salir limpio. Un juez de circuito con este tiempo. El juez Harlan Pruitt viene de Cutter's Bend, dijo Holt. Ha hecho negocios con Ransom antes. No le costará mucho convencerlo y no tardará mucho. Se apartó de la ventana y se sentó a la mesa. Necesitamos hablar de lo que viene después. Clara puso la tetera y se giró para mirarlo. Se cruzó de brazos, no a la defensiva, solo porque la cabaña todavía estaba fría y estaba cansada, y ya no iba a fingir que no era ambas cosas. Habla, dijo. Hay dos maneras de superar esto, dijo él. Huimos de nuevo. Vamos más al oeste, más allá de la jurisdicción del condado. Lleva 2 días a caballo con este tiempo y con 4 niños. La miró directamente. Posible pero difícil. ¿Y la segunda manera? Nos quedamos, dijo, y hacemos que Ransom pruebe la orden. Clara se quedó en silencio por un momento. Tiene un juez. Pruitt es corrupto, pero no es estúpido. Un juez corrupto todavía necesita un caso real cuando hay testigos. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. El problema con Ransom no es que sea poderoso. Es que nadie le ha hecho responder por nada en público. Has estado huyendo. Huir te hace parecer culpable. Quedarse quieto y exigir pruebas. Se detuvo. Cambia la historia, dijo Clara. Sí, ella lo miró. Te le estarías metiendo de lleno. Cualquiera que testifique por mí contra un alguacil, sé en lo que me estaría metiendo, dijo él. Holt. Esperó a que él la mirara a los ojos. No valgo tu vida. Mis hijos no valen tu vida. Algo se movió en su rostro. Era la primera vez que lo veía parecer algo que no fuera compuesto. Y no era ira. No exactamente. Más bien como un hombre al que le han dicho algo tan incorrecto que requiere una corrección visible. Eso no te corresponde decidirlo a ti, dijo en voz baja. Claro que sí. Clara. Su voz era grave y final, como se ponía cuando había tomado una decisión. Voy a preguntarte algo y necesito una respuesta directa. Ella se detuvo. La noche que murió tu marido, dijo, ¿lo viste? Sí. ¿Viste a los hombres que lo hicieron? Sí. ¿Y uno de ellos te vio a ti? Sí. ¿Podrías identificarlos frente a un juez, frente a un pueblo, frente a cualquiera que Ransom trajera para sentarse en esa sala? La mandíbula de Clara se tensó. Sí, dijo. Podría. Puedo describir exactamente lo que vi, exactamente cuándo y exactamente quién estaba dónde. Sintió la vieja y enfermiza certeza de ello. Lo que había estado cargando durante 8 meses, como una piedra que no podía soltar. Intenté decírselo al alguacil del pueblo 2 días después de que Aaron muriera. Ransom estaba en la habitación. Holt se quedó en silencio. Me agradeció por presentarme, dijo ella. Luego me acompañó él mismo a la puerta. Sonrió todo el tiempo. Respiró. Lo entendí entonces. Holt asintió una vez, lentamente.
Así que huiste. Huí, dijo ella, porque tenía 4 hijos y nadie que me creyera, y un hombre con una placa que ya había decidido que yo era un problema. Lo miró. Así es como se veía huir desde dentro. Lo sé, dijo él. Las mismas 2 palabras que le había dado a Caleb la mañana anterior, pero con algo diferente debajo ahora. Algo personal y específico, algo que había mantenido a cierta distancia y había dejado de mantener. Sé cómo se ve desde fuera, también. Ella esperó. Él se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos sobre la mesa. Antes de venir aquí, dijo, fui alguacil en un pueblo llamado Ridgeway. 2 años después de la guerra, teníamos un hombre allí, un ranchero, buena familia, a todo el mundo le caía bien. Vino a mí con una historia sobre el agente de tierras robando escrituras, falsificando registros. Tenía pruebas. Una pausa. El agente de tierras tenía amigos, amigos políticos, del tipo que hacían mi trabajo cómodo. Se detuvo. No actuaste, dijo Clara. No era una acusación, solo una conclusión. Presenté el informe, dijo, lo enterré en papeleo. Me dije a mí mismo que lo revisaría cuando la política se aclarara. Levantó la vista. El ranchero estaba muerto en menos de un mes. Accidente, oficialmente. El fuego crepitó. Afuera, el viento se movió. Por eso te fuiste, dijo Clara. Por eso me fui, dijo él. Y por eso sigo aquí. La miró fijamente. No estoy interesado en presentar otro informe, señora Whitfield. Clara miró a este hombre al otro lado de una mesa en una cabaña prestada en pleno enero. Un hombre que había renunciado a su cama y a su seguridad y ahora se ofrecía a interponerse entre ella y un agente de la ley corrupto con un juez en el bolsillo. Y pensó en Aaron, en la forma en que su marido había confiado en la gente. No ciegamente, no tontamente, sino con el coraje particular de un hombre que creía que la confianza ofrecida honestamente nunca se desperdiciaba de verdad, incluso cuando te costaba algo. De acuerdo, dijo ella. Él asintió. Necesito enviar un mensaje a Agnes. ¿Vendrá? Hará más que eso, dijo él. Conoce a todos en este condado a los que Ransom ha perjudicado, y son más de los que él cree. Los niños se despertaron lentamente en la tensión de la mañana, cada uno a su manera, sintiendo que el día tenía un peso diferente. Sam pidió melocotones y fue redirigido amablemente. Ruby estuvo lo suficientemente callada como para que May le revisara la frente en busca de fiebre. No encontró ninguna y aceptó el inusual silencio como el regalo que era. Caleb se sentó frente a Holt después del desayuno y dijo sin preámbulos, «Dígame qué hacer». Holt miró al niño por un momento. «¿Conoces el camino de vuelta al rancho desde aquí?» Los ojos de Caleb se agudizaron. «Vinimos por el lecho del arroyo. Observé todo el camino. Si necesitara que llevaras a tus hermanas y a tu hermano al granero, y te quedaras allí con la puerta cerrada hasta que tu madre o yo fuéramos a buscarte, ¿podrías hacerlo?» La mandíbula de Caleb se tensó. «¿Quiere decir si algo sale mal?» «Quiero decir si te necesito en un lugar específico», dijo Holt. «En un lugar útil». La distinción caló. Clara observó a su hijo absorberla. La diferencia entre ser enviado lejos y recibir un puesto. Caleb se enderezó. «Sí», dijo, «podría hacerlo». «Buen hombre», dijo Holt. Caleb miró la mesa. Sus orejas se habían puesto rojas. Cogió su taza y no dijo nada, pero algo en su postura había cambiado. El arco defensivo de sus hombros se relajó ligeramente, como una puerta que se vuelve a colocar en su marco correcto. Agnes Bowman llegó 4 horas después. Clara oyó el caballo antes de oír el golpe, y Holt ya estaba en la puerta antes del segundo. Cuando la abrió y la anciana entró, sacudiéndose la nieve del abrigo con la total falta de ceremonia de alguien que había estado en peores climas y peores situaciones, y no estaba impresionada por ninguno de los dos. Algo en el pecho de Clara se derrumbó con un alivio tan repentino que casi la hizo caer de rodillas. «Agnes», dijo. Agnes Bowman la miró a través de la pequeña cabaña con la mirada particular de una mujer que había visto demasiado del mundo para sorprenderse por nada, pero que todavía se alegraba en silencio de ver a alguien en pie. «Tienes un aspecto terrible», dijo.
pero estás en pie. Así que eso es algo. Cruzó la habitación y tomó la cara de Clara entre sus manos, manos ásperas, cálidas, seguras, y la miró directamente durante un largo momento. Luego la atrajo en un breve y feroz abrazo y la soltó. ¿Los niños bien?, preguntó. Bien, dijo Clara. Agnes se giró y los evaluó a los cuatro con la eficiencia de una mujer que había evaluado la salud de 3 generaciones de niños en este condado. Comprobó el color de Sam, hizo que Ruby abriera la boca, miró la bota reparada de Caleb con aprobación y le dijo a May que tenía buenos ojos, lo que hizo que May parpadeara con la expresión particular de una niña no acostumbrada a ser vista con claridad. Luego se volvió hacia Holt. Me mandaste a llamar, dijo, lo que significa que tienes un plan o el comienzo de uno. Ransom va a conseguir una orden sellada por Pruitt, dijo Holt. Probablemente para mañana por la mañana. Agnes hizo un sonido de profundo desprecio. Pruitt. Dijo el nombre como se diría el nombre de algo que has encontrado en tu bota. Ese hombre ha estado torciendo la ley para Ransom desde 1869. Lo sé, dijo Holt, pero una orden torcida todavía tiene que ser respondida en público. Si podemos conseguir suficientes testigos. Tengo testigos, dijo Agnes. Se sentó a la mesa sin ser invitada. Se quitó los guantes y lo miró con la franqueza de una mujer que había decidido las cosas antes de llegar. Tom Hadley perdió su arrendamiento de pastos la primavera pasada. Ransom presentó una contrademanda en su nombre, se quedó con la tierra y la transfirió a su propio nombre 3 meses después. Tom no habló porque tiene una esposa y 2 hijos y ninguna otra opción. Hizo una pausa. Pero ha estado esperando. Eso no es suficiente, dijo Holt. No he terminado, dijo Agnes con calma. El marido de Dora McIntyre era el alguacil en Red Fork antes de que Ransom lo destituyera. Lo reemplazó con su propio hombre. Dora sabe lo que su marido sabía, y lo ha estado guardando porque nadie se lo preguntó de la manera correcta. Otra pausa, y luego está el asunto de los rifles. Holt se quedó quieto. Clara miró entre ellos. El contrabando, dijo ella. Tu marido encontró el libro de contabilidad, dijo Agnes, volviéndose hacia Clara. Su voz se había suavizado ligeramente. Me lo contó 3 semanas antes de morir. Iba a llevárselo a un alguacil federal, no a un hombre del condado, federal, porque ya no confiaba en Ransom. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y colocó algo sobre la mesa. Un pequeño libro, de tapa oscura, hinchado por la humedad, las páginas onduladas por al menos un encuentro con el agua. Clara lo miró fijamente. Aaron me lo dio, dijo Agnes en voz baja. La mañana del día que murió. Dijo que si algo le pasaba, debía encontrar a alguien de confianza para entregárselo a la gente adecuada. Miró a Holt. Me llevó más tiempo del que debería encontrar a la persona adecuada. Lo siento por eso. La cabaña estaba en completo silencio. Clara extendió la mano y cogió el libro de contabilidad. Lo sostuvo con ambas manos y lo miró. La cuidadosa caligrafía de Aaron en la primera página. Fechas, nombres, números. El meticuloso registro de un hombre que sabía lo que había encontrado y sabía lo que significaba. Ella no sabía que existía. No sabía que él había tenido tiempo de documentarlo. Había pensado que había muerto sin pruebas y sin testigos, excepto una esposa a la que nadie creía. Se había equivocado. Te estaba protegiendo, dijo Holt. Estaba observando su rostro, su voz baja, manteniéndolo separado de la casa en caso de que la registraran. Lo sé, dijo ella. Su voz era firme y la iba a mantener firme. Se lo debía a Aaron como mínimo. Dejó el libro de contabilidad sobre la mesa frente a Holt. Entonces usémoslo. Planearon durante el resto de la tarde, los 4. Holt, Agnes, Clara y Caleb, a quien se le había permitido quedarse en la mesa por consenso tácito y no había desperdiciado el privilegio, escuchando con la atención concentrada de alguien que entendía que lo que se estaba discutiendo era la forma del futuro de su familia. Agnes conocía qué caminos usaría Ransom. Conocía el horario de Pruitt, sus hábitos, la particular vanidad que le hacía preocuparse por ser visto como legítimo, incluso cuando no lo era en absoluto.
Sabía qué familias en un radio de 80 kilómetros tenían quejas y el coraje específico que se necesitaría para expresarlas. Holt conocía el terreno, conocía rutas, tiempos y la aritmética particular de mover personas e información sin ser interceptado. Planeaba con la tranquila precisión de un hombre que había hecho esto antes, no en una cabaña en Colorado, sino en la guerra, en situaciones donde el margen de error era el mismo que el margen de supervivencia. Clara conocía a Ransom, conocía su voz, sus métodos, su particular tipo de paciencia. Sabía lo que quería y a qué le tenía miedo, porque el mismo hombre que había sonreído y la había acompañado a la puerta también, en ese momento le había mostrado exactamente lo que temía. No la ley, no la violencia, sino la exposición, una rendición de cuentas pública. Ella sabía cómo darle una. Para cuando el fuego se consumió y los niños se durmieron, tenían algo que parecía un plan. No era un plan limpio, no era un plan seguro, pero era específico y estaba bien fundamentado, y tenía más piezas móviles trabajando a su favor que en su contra por primera vez desde que Aaron murió. Agnes se quedó a pasar la noche. Durmió en el suelo junto a Ruby con la comodidad fácil de una mujer que había dormido en peores lugares y esperaba volver a hacerlo. Y Clara se acostó junto a sus hijos y miró el techo y pensó en el libro de contabilidad de Aaron sobre la mesa, y en la forma en que ciertas cosas encuentran su camino a casa finalmente, a través de cualquier oscuridad que se interponga. La voz de Caleb vino de su lado, lo suficientemente suave como para no despertar a nadie más. Mamá. Sí, vamos a estar bien. No era una pregunta, pero tampoco era una afirmación. Era algo intermedio. Un niño de 9 años ofreciéndole a su madre el coraje que tenía. Clara giró la cabeza y miró a su hijo en la oscuridad. La forma de él, largo y anguloso, demasiado alto, cada vez más alto. La mandíbula que era de Aaron y los ojos que eran de ella, y la particular terquedad que era enteramente suya. Sí, dijo ella, lo estaremos. Él exhaló. Ella oyó el alivio en ello. No el alivio de un niño al que se le tranquiliza, sino el alivio de alguien que ha estado sosteniendo un peso y acaba de encontrar un lugar donde dejarlo por un momento. De acuerdo, dijo. Se dio la vuelta y durmió. Cerca de la puerta, Holt estaba sentado con la espalda contra la pared y el rifle sobre las rodillas, observando la oscuridad con la paciencia firme de un hombre que había hecho las paces con lo que fuera que la mañana trajera. Clara lo observó por un momento. Él no la miró, pero por el ligero cambio en su postura, pensó que él sabía que ella lo estaba observando. Pensó que no le importaba. Cerró los ojos. Mañana, Cole Ransom vendría con un juez y una orden de arresto y todo el peso de un sistema corrupto que había pasado años construyendo. Vendría esperando a una mujer sola con 4 hijos y un ranchero que podría ser persuadido o presionado para hacerse a un lado. Encontraría algo considerablemente diferente. El amanecer llegó gris y seguro, como lo hacen las conclusiones. Clara ya estaba vestida cuando la luz cambió en la ventana. No había dormido más allá de las 3 de la mañana, acostada quieta junto a sus hijos, mientras su mente repasaba cada detalle de lo que el día requería. Para cuando Holt se movió cerca de la puerta, ella estaba en la estufa. Y para cuando Agnes se despertó, había café hecho, las cosas de los niños empacadas, y el rostro de Clara con la expresión particular que ponía cuando había tomado una decisión hasta lo más profundo de sí misma y no la iba a reconsiderar. Agnes la miró a través de la pequeña cabaña y asintió una vez. No hacían falta palabras. Holt revisó la ventana, su mandíbula se movió. Vienen, dijo. 2 horas, quizás menos. ¿Cuántos? Preguntó Clara. 6 jinetes que puedo contar. Ransom al frente. Un hombre con un abrigo oscuro a su lado. Ese es Puit. Dejó caer la contraventana. 2 de los jinetes son alguaciles del condado. Los otros 3 son contratados. Se apartó de la ventana. No se arriesga esta vez. Nosotros tampoco, dijo Agnes. Se estaba poniendo el abrigo con la eficiencia enérgica de alguien que tenía un lugar específico a donde ir. Tom Hadley estará en el cruce de caminos a media mañana. Dora McIntyre viene del este con los archivos de su marido.
Miró a Holt. El alguacil federal de Denver. Enviaste el mensaje hace 3 días. No podemos contar con que llegue a tiempo, dijo Holt. Entonces no contamos con él, dijo Agnes simplemente. Hacemos lo que podemos hacer y dejamos que sea suficiente. Clara escuchaba todo esto con una parte de su mente. La otra parte observaba a sus hijos despertarse. Sam primero, como siempre, en contra de toda lógica, levantándose con ambos puños y mirando a su alrededor con el leve desconcierto de alguien perpetuamente sorprendido de encontrar el mundo todavía allí. Luego Ruby, que se despertó, evaluó la habitación, vio las bolsas empacadas junto a la puerta y la particular mirada en el rostro de su madre, y se quedó muy callada, de la manera que significaba que entendía que hoy era diferente. May estaba sentada antes de que Clara pudiera acercarse a ella, ya buscando sus botas. Y Caleb miraba a Holt con ojos que hacían la pregunta que su boca estaba demasiado controlada para expresar. Holt la respondió antes de que fuera pronunciada. Hoy estás con tu madre, dijo. Justo a su lado. Ese es tu puesto. Los hombros de Caleb se relajaron. Sí, señor, dijo. El señor salió de forma natural, sin una decisión aparente, y Clara vio cómo se registraba en el rostro de Holt. Algo breve, rápidamente controlado, pero real. Alimentó a sus hijos rápidamente y sin ceremonia. Esta no era una mañana para sentarse juntos a la mesa. Esta era una mañana para combustible y claridad. Sam comió sin quejarse, lo que le dijo que entendía algo, aunque no pudiera nombrarlo. Ruby comió la mitad de su porción y le pasó la otra mitad a Sam sin que se lo pidieran, lo que le dijo todo sobre en quién se estaba convirtiendo su hija. Cuando los caballos aparecieron en la cresta, Clara estaba de pie fuera de la puerta de la cabaña. La noche anterior había decidido que no la encontrarían dentro. Ransom esperaba a una mujer escondida, una mujer reducida por 8 meses de huida a algo acorralado, desesperado y fácil de manejar. Tenía la intención de decepcionarlo. Holt estaba a su izquierda, Agnes a su derecha. Caleb estaba justo detrás de su hombro, que era donde le había dicho que estuviera y donde había ido sin discutir, lo que le dijo que los niños de 9 años a veces entendían la naturaleza precisa de lo que se requería de ellos cuando el momento era lo suficientemente serio. May había llevado a Ruby y a Sam adentro con instrucciones estrictas. Cerrar la puerta interior. No abrirla para nadie excepto la voz de Clara o de Holt. May había mirado a su madre durante un largo momento y había dicho, estaremos bien. Con la voz de alguien que declara una intención en lugar de una esperanza, y Clara le había creído. Ransom cabalgaba al frente. Se sentaba en un caballo como lo hacen los hombres cuando quieren que sepas que están cómodos en él. Relajado en la silla, sin prisa, las riendas sueltas en su mano enguantada. El juez Harlan Pruitt cabalgaba a su lado, mayor, más pesado, su abrigo oscuro demasiado fino para el clima, su expresión, la neutralidad practicada de un hombre que vendía su neutralidad, y quería que supieras que el precio era razonable. Los 6 jinetes se desplegaron detrás de ellos y se detuvieron. Ransom miró a las 3 personas de pie frente a la cabaña. Sus ojos se movieron sobre Holt, sobre Agnes, y se posaron en Clara. Algo cambió en ellos, no sorpresa exactamente. Era demasiado cuidadoso para la sorpresa, pero sí una reevaluación. Había esperado encontrarla más pequeña que esto. Señora Whitfield, dijo. Su voz era la misma que recordaba, cálida, mesurada, el tipo de voz en la que probablemente mucha gente había confiado durante mucho tiempo. Me alegro de ver que está bien. Estábamos preocupados. Estoy segura de que sí, dijo Clara. La calidez en su voz no cambió, pero algo debajo sí. Miró a Holt. Danner, ¿quieres apartarte de esto? Última oportunidad. Me quedaré donde estoy, dijo Holt. Ransom suspiró. Fue una actuación de paciencia agotándose. Metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. Lo sostuvo en alto para una visibilidad que era más teatro que comunicación. Tengo una orden de arresto firmada por el juez Pruitt para la detención de Clara Ann Whitfield por cargos de robo y falsificación de registros de tierras. La miró. Vendrá con nosotros. No, dijo Clara.
Ransom parpadeó. Solo una vez. Señora, no creo que entienda. Entiendo perfectamente, dijo ella. Su voz era firme de una manera que había practicado en la oscuridad la noche anterior, repasándola hasta que el temblor desapareció y lo que quedó fue la parte de ella que había visto morir a su marido y había mantenido a sus hijos con vida durante 8 meses, solo con voluntad y la certeza de que no había hecho nada malo. Entiendo que esa orden se basa en cargos que usted inventó para justificar el arresto de un testigo de un asesinato. Entiendo que el juez Pruitt está firmando documentos para usted de la misma manera que lo ha estado haciendo desde 1869, cuando le entregó la transferencia de tierras de Garrett y él miró para otro lado. Pruitt se quedó muy quieto. La expresión de Ransom no cambió, pero la calidad de su quietud sí. Esa es una acusación seria, dijo. Sí, dijo Clara, lo es. También lo es el asesinato. Un silencio. Uno de los jinetes contratados se movió en su silla. Los alguaciles no se movieron. Su marido, dijo Ransom con cuidado, murió en un accidente. Lo vi morir desde la ventana de arriba de mi casa, dijo Clara. 2 disparos, 2 hombres. Se alejaron hacia el este a través de los árboles y uno de ellos miró hacia la casa. Hizo una pausa. He dado nombres, fechas y una descripción a la oficina de un alguacil federal en Denver, junto con un libro de contabilidad que mi marido llevaba documentando 3 años de contrabando de rifles que pasaba por su oficina. La mandíbula de Ransom se tensó. Fue la primera cosa verdadera que vio en su rostro. Ese libro de contabilidad no existe, dijo. Existe, dijo Agnes desde la derecha de Clara. Su voz tenía la autoridad particular de una mujer que había sobrevivido a mentirosos durante 65 años y estaba completamente aburrida de la empresa. Aaron Whitfield me lo dio la mañana que murió. Lo he tenido desde entonces. ¿Quieres saber las fechas y cifras de la primera página, Cole? ¿O esperamos y dejamos que el Tribunal Federal lo haga? Ransom miró a Agnes. Por primera vez, Clara vio algo en su rostro que no era actuación. Un destello de cálculo genuino de un hombre reevaluando rápidamente el terreno bajo sus pies. Miró a Pruitt. Pruitt miraba a Agnes Bowman con la expresión de un hombre que acababa de encontrarse en el lado equivocado de una puerta que no podía reabrir. Cole dijo en voz baja. No, dijo Ransom. Cole, dije que no, pero su voz había cambiado. La calidez había desaparecido por completo. Lo que quedaba era más duro, más viejo y menos cuidadoso. La voz del hombre debajo del alguacil, el que había estado tomando las decisiones reales durante años. El sonido de caballos vino de detrás de la cabaña. Todas las cabezas se giraron. Tom Hadley llegó primero, cabalgando desde el este, con el sombrero bajo y la espalda recta, con la rígida dignidad de un hombre que había tenido miedo durante mucho tiempo y había decidido esa mañana que ya había terminado con eso. A su lado, Dora McIntyre montaba una yegua gris con una cartera de cuero sobre la silla, los archivos de su difunto marido apretados contra su costado como un escudo y un arma a la vez. Detrás de ellos venían 4 personas más que Clara no conocía, rostros que nunca había visto. Hombres y mujeres que habían sido perjudicados por la misma mano y habían estado esperando, como había dicho Agnes, a que alguien les preguntara de la manera correcta. Ransom los contó. Clara lo observó hacerlo. Lo observó mirar de rostro en rostro y realizar la aritmética de la situación. Y observó el momento en que llegó a la respuesta. Tú hiciste esto, dijo, no a Clara, a Holt. Su voz se había vuelto plana y específica. Toda la actuación despojada. Trajiste testigos. Contactaste a Denver. Clara trajo a los testigos, dijo Holt. Ella ha estado llevando la evidencia durante 8 meses. Todo lo que hice fue asegurarme de que tuviera un lugar donde pararse. Ransom lo miró durante un largo momento. Sé lo que perdiste en Ridgeway, dijo. Sé lo del ranchero. ¿Crees que estar aquí paga esa deuda? Holt se quedó en silencio por un respiro. No, dijo, no lo hace, pero es lo correcto. Y ya me cansé de fingir que eso importa menos que la comodidad. Algo en Ransom se derrumbó. No visiblemente, no dramáticamente, pero Clara lo vio. La rendición interna específica de un hombre que ha estado haciendo un cálculo durante años y acaba de llegar al punto en que los números dejan de funcionar. Miró a la gente reunida frente a él.
Los testigos, los archivos, Agnes Bowman con el libro de contabilidad de Aaron, Clara Whitfield, de pie en la nieve con los pies plantados como si hubiera crecido allí, y tomó la decisión que un hombre toma cuando entiende que la historia ya ha sido escrita. Y su parte en el final era lo único que aún no estaba decidido. Miró a sus alguaciles. Ambos ya habían alejado sus manos de sus armas. Uno de ellos miraba al suelo. El otro miraba a Ransom con la expresión de un hombre que había seguido una orden de la que se arrepentía y estaba muy interesado en no seguir la siguiente. Los tres jinetes contratados se habían quedado muy quietos. Pruitt se aclaró la garganta. Coley dijo de nuevo, y esta vez no había advertencia en ello, ni solidaridad. Solo el sonido de un hombre poniendo distancia entre él y algo que se hundía. Ransom miró a Clara una vez más. Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. Pensó en Aaron. Pensó en la mañana en que lo encontró en la nieve. La forma en que había bajado las escaleras descalza. La forma en que su mano todavía estaba cálida cuando lo alcanzó, aunque ya sabía que era demasiado tarde. Pensó en 8 meses de despertarse en la oscuridad con 4 hijos y nadie de su lado, y la soledad particular de tener razón cuando nadie te creía. Se había ganado este momento. No iba a apartar la mirada. Ransom bajó la orden de arresto. No dijo nada. No fingió rendición. Simplemente giró su caballo y cabalgó de vuelta por donde había venido. Y los jinetes contratados fueron con él. Y los alguaciles, después de un breve intercambio de miradas, lo siguieron. Pruitt se quedó por un momento, mirando a Agnes con la expresión de un hombre calculando cuánto estaba implicado y si quedaba algo por salvar. Agnes le devolvió la mirada. «Cabalgue, Harlan», dijo ella, antes de que decida añadir su nombre a lo que va a Denver. Pruitt cabalgó. El sonido de los cascos se desvaneció. La cresta los tragó. El silencio blanco de la mañana regresó. Clara se quedó en él. Se quedó en él y respiró y escuchó el sonido de la gente a su alrededor. Tom Hadley exhalando. Dora McIntyre diciendo algo bajo y feroz a la mujer a su lado. Agnes ya hablando con Holt en los tonos prácticos de alguien que pasa a la siguiente tarea necesaria. Y sintió que el peso que había estado cargando durante 8 meses comenzaba a moverse muy lentamente. No se había ido. Así no funcionaba el dolor, ni la injusticia, ni el daño particular que se le hace a una persona al no ser creída durante mucho tiempo. Nada de eso desaparecía en una mañana. Pero se movió, se redistribuyó, se convirtió en algo que podía ser llevado de manera diferente, compartido en lugar de acaparado, dejado en pedazos en lugar de arrastrado entero. La puerta de la cabaña se abrió y May salió primero. Se paró en el umbral y miró a su madre, y miró la cresta vacía, y lo unió todo con la tranquila eficiencia que era su don particular. Ruby salió detrás de ella, con la mano de Sam en la suya, y miró a todos los adultos de pie en la nieve, con la particular satisfacción de alguien que ha estado esperando el resultado correcto y se alegra de verlo. ¿Ganamos?, preguntó Ruby. Agnes hizo un sonido que era en parte risa y en parte algo más complicado. Más o menos, dijo. Ruby lo consideró. Me conformo con más o menos, decidió. Sam había visto a Holt entre la multitud y ya se movía hacia él con el decidido contoneo de un niño de 4 años en una misión específica. Llegó a la pierna de Holt, lo miró y levantó ambos brazos, que era todo el vocabulario de Sam para lo que necesitaba en ese momento. Y Holt lo levantó sin dudar, acomodándolo contra su pecho de la manera fácil en que lo había estado haciendo desde la primera mañana. Y Sam puso un pequeño puño en el abrigo de Holt y se aferró. Clara observó esto. Miró a su hijo menor contra el pecho de este hombre y pensó en todo el peso de los últimos meses y todo el terreno que habían cubierto para llegar a esta mañana en particular. Y se permitió sentirlo plenamente. El alivio y el dolor y la feroz y complicada gratitud y la cosa debajo de todo ello que aún no se había permitido nombrar. Caleb se acercó y se paró a su lado. No dijo nada. Simplemente se puso a su lado como lo había hecho todos esos meses. El pequeño hombre de la familia ocupando el puesto que se había asignado a sí mismo. Ella le pasó el brazo por los hombros y él la dejó, lo cual era su propio tipo de progreso. Más tarde,
Ella tenía que ir matado. Después de que los vecinos reunidos hubieran comido lo que Agnes sacó de la nada, galletas y manzanas secas, y suficiente café para sostener un pequeño ejército. Y después de que Tom Hadley se sentara con Holt durante una hora, repasando lo que tenía que ir a Denver y en qué orden. Y después de que Pruitt enviara a un jinete de vuelta con un mensaje que sonaba como un hombre tratando de posicionarse como un participante reacio en lugar de un cómplice activo. Agnes vino y encontró a Clara sentada en el escalón de la puerta de la cabaña. Se sentó a su lado sin ceremonia. Dos mujeres en el frío, mirando la tierra volverse blanca y gris y blanca de nuevo bajo un cielo que aún no había decidido qué quería hacer. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clara. El alguacil federal recibe el libro de contabilidad, dijo Agnes. Ransom es acusado. Pruitt pierde su nombramiento. Se quedó en silencio por un momento. No será rápido, no será limpio. Habrá fechas de juicio y abogados y hombres que intentarán encontrar agujeros en todo lo que digas. Lo sé, y tendrás que decirlo. Todo. En público, frente a gente que conocía a Cole Ransom como un buen hombre. Eso también lo sé. Agnes la miró de reojo. No tienes miedo de eso. Tengo miedo de todo, dijo Clara. He tenido miedo durante 8 meses. Pero tener miedo no significa que me detenga. Agnes asintió. Aprobó esto de la manera en que aprobaba la mayoría de las cosas, prácticamente, sin fanfarria. Se levantó, se sacudió la nieve del abrigo y se detuvo. ¿Te vas a quedar?, preguntó. La pregunta era casual en el tono y completamente seria en el contenido. Clara miró la cabaña. Miró a Holt que venía por el lado del edificio con Sam todavía en su brazo, hablando con Tom Hadley, escuchando lo que el hombre decía con la misma atención tranquila que prestaba a todo. Miró a Caleb caminando a su lado, no del todo parte de la conversación, pero tampoco excluido de ella, encontrando su posición como siempre lo hacía. Miró a May y Ruby sentadas juntas en el escalón de enfrente. May leyendo en voz alta de Robinson Crusoe, mientras Ruby fingía no estar escuchando, y claramente lo estaba. Todavía no lo sé, dijo honestamente. Agnes aceptó esto. El rancho necesita trabajo en primavera, dijo como si no tuviera relación. Más del que una persona puede hacer. Se alejó antes de que Clara pudiera responder a eso. Holt se sentó en el escalón junto a Clara cuando los demás se habían dispersado en busca de conversación, calor o ambos. Sam finalmente había sido transferido a la supervisión de May, lo que había aceptado con leve reticencia. La reunión se estaba dispersando, la gente se preparaba para volver a sus propios lugares, a sus propias vidas, llevándose consigo la particular dignidad de las personas que se habían levantado cuando era importante. Holt se sentó con los antebrazos sobre las rodillas y miró la cresta por donde Ransom se había alejado. No ha terminado, dijo. No, asintió Clara, pero ahora es diferente. Sí. Se quedó en silencio por un momento. Debería haber ido a buscarte hace 3 meses, cuando Agnes me avisó. Debería haberte escrito y ofrecido ayuda. Holt. Se giró para mirarlo directamente. Viniste cuando llamamos a tu puerta. La abriste. Todo lo que vino después fue una elección que hiciste cada día. Eso no es poca cosa. Él la miró a la luz gris del invierno. Su rostro era exactamente lo que siempre fue, honesto, sin prisa, llevando su historia sin ocultarla. No parecía un rescate. No parecía un hombre que había resuelto sus problemas. Parecía un hombre que se había parado a su lado mientras ella los resolvía por sí misma, lo cual era algo considerablemente más valioso. No sé qué viene después, dijo ella. Para ninguno de nosotros. El juicio, el testimonio. ¿Dónde terminaremos cuando el polvo se asiente? Le sostuvo la mirada. Pero sé que mis hijos durmieron calientes. Sé que alguien me creyó cuando nadie más lo hizo. Y sé que el libro de contabilidad de Aaron va a llegar a las personas a las que siempre estuvo destinado. Hizo una pausa. No murió por nada. Eso importa. Holt se quedó en silencio por un largo momento. Importa, dijo. Caleb apareció frente a ellos de repente, como lo hacen los niños cuando han estado escuchando desde la distancia y han decidido que ya se ha dicho suficiente sin ellos.
Se paró con las manos en los bolsillos y la barbilla en el ángulo particular que era su ángulo de pensar. Agnes dice que el rancho necesita trabajo en primavera, dijo, estudiando el horizonte con gran interés. Clara miró a su hijo. Ah, ¿sí? Dice que más del que una persona puede hacer. Hizo una pausa. Yo puedo trabajar. He estado trabajando desde que tenía 7 años. Holt miró al niño. Es verdad, dijo. Ruby no puede trabajar mucho, continuó Caleb, con la justicia de un hermano obligado a representar la posición de todos. Pero habla mucho y a veces eso es útil. Lo consideró. Sam puede llevar cosas, cosas pequeñas. Le gusta llevar cosas. Es verdad, asintió Clara. May es la mejor de todos nosotros, dijo Caleb con la particular honestidad de un niño que no tenía paciencia para la falsa modestia sobre otras personas que no fueran él mismo. Ella puede hacer casi cualquier cosa. Puede, dijo Holt. Caleb finalmente los miró. Miró a su madre y luego a Holt, y luego de nuevo a su madre con la franqueza de un niño de 9 años que había decidido que los adultos tardaban demasiado en decir las cosas. Así que dijo, Clara miró a su hijo, miró la casa del rancho, sólida en esta tierra a través de todas las tormentas que la habían azotado. Miró a Holt a su lado, sin pedir, sin presionar, solo presente de la manera paciente particular que era todo su carácter. Y pensó en la confianza, en cómo no llegaba completa, en cómo se construía de la misma manera que se construía una casa. Una cosa colocada cuidadosamente sobre otra hasta que tenías algo que podía resistir el clima. Pensó en Aaron y las cortinas amarillas y la reunión de la iglesia en 1861. Pensó en la forma en que ciertas cosas terminaban y ciertas cosas comenzaban, y cómo a veces la línea entre ellas era una puerta golpeada en una ventisca y un hombre que la abría porque un bebé tenía frío. Pensó en lo que May había dicho la primera mañana. Ya no tienes que vigilar sola. Así que, dijo, miró a Holt, en primavera. Holt la miró, en primavera, dijo. No fue una declaración, no fue una promesa envuelta en poesía. Eran dos personas moldeadas por la pérdida y la supervivencia y el coraje específico de elegir permanecer abiertos a pesar de todas las razones que el mundo les había dado para cerrarse, colocando una cosa cuidadosa sobre otra. Era suficiente. Era exactamente suficiente. Ruby apareció en la puerta detrás de ellos, con Robinson Crusoe en la mano, Sam pisándole los talones. ¿Nos quedamos?, preguntó con la franqueza de alguien que había estado esperando que los adultos llegaran a la conclusión obvia. Clara miró a su hija, miró a los 4 reunidos en este escalón en el frío de enero, y sintió que algo se asentaba dentro de ella. No la ausencia de dolor, no el borrado de todo lo que habían perdido, sino algo junto a ello, algo que había aprendido a ocupar su propio espacio. Sí, dijo. Nos quedamos. Ruby asintió con la satisfacción de alguien cuya paciencia había sido justificada. Sam inmediatamente fue y se sentó en la bota de Holt, que aparentemente era su lugar preferido. Y May vino y se sentó junto a su madre, y no dijo nada en absoluto, porque May nunca desperdiciaba palabras cuando la verdad ya era visible para cualquiera que prestara atención. Caleb se quedó de pie un momento más. Luego se sentó en el escalón al otro lado de Holt, dejando un cuidadoso espacio de 8 centímetros entre ellos. No cerca, pero lo suficientemente cerca. El invierno mantenía todo quieto y blanco a su alrededor. El cielo había tomado su decisión. Nieve cayendo lenta y silenciosa, del tipo que cae sin urgencia, del tipo que cubre huellas y suaviza los bordes y hace que el mundo parezca brevemente algo que nunca ha sido dañado. Clara Whitfield había corrido 8 meses a través de la oscuridad, cargando todo lo que amaba, y no lo había soltado, y no se había rendido, y no había dejado que nadie le dijera que lo que sabía no valía la pena luchar. Había llamado a la puerta de un extraño con 4 hijos y sin nada más, y había encontrado al otro lado no un rescate, no la salvación, sino algo más raro y duradero. Había encontrado a un hombre que se movió para pararse a su lado y se quedó. Esa era toda la historia. Eso era todo, y era más que suficiente para construir una vida.